Muy buenos días, estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 11. Soy Raimundo Greguar desde Santiago de Chile e iniciamos esta nueva emisión. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Acá muy contento de hacer un nuevo programa con vos, en el cual tenemos muchas noticias y temas de análisis que han ocurrido esta semana. ¿Cómo anda todo por allá? Por acá todo bien, verano ya, mucho calor, pero afortunadamente todo tranquilo y bueno, esperando disfrutar el primer mes del año. Exactamente, lo mismo sucede aquí. ¿Y te parece empezamos con las noticias más importantes de la semana o algo que hemos leído, que hemos encontrado importante? Yo creo que lo primero es destacar esto que puede parecer lejano porque está muy lejos de nuestra región, pero lo que está ocurriendo en Kazajstán, donde debido a un alza de precios en la benzina, se generó una ola de protestas que terminó con mucha violencia. En resumen, 164 muertos, 5.135 detenidos, 70 millones de euros que se van a tener que usar para reparar los daños públicos, 400 autos destruidos y al menos 100 bancos y negocios también devastados. Claro, sí, y Rusia también Rusia y otros países de la región enviaron tropas para pacificar a pedido del presidente de Kazajstán. Sí, países que forman esta organización del Tratado de Seguridad Colectiva, ¿no? Que lo integran Kazajstán, Rusia, pero también Armenia, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán. Exacto, sí. Siempre estos temas los tomo con pinzas porque hay que recordar que la región de los ex países soviéticos, como Kazajstán, por ejemplo, han sufrido desde principios de este siglo las llamadas revueltas de colores, es decir, protestas populares impulsadas por ONG norteamericanas y por empresas norteamericanas para disputarle principalmente a Rusia y también a China como actor secundario en la región, disputarle el espacio geopolítico y los gobiernos, la lealtad de los gobiernos, que no sean tan afines a Rusia, un poco a Occidente, y eso ocurrió en Georgia en 2003, en Ucrania en 2004. También ha habido protestas y cambios de gobierno en Kirguistán 2005, 2010 y el año pasado, 2021. Y en Armenia también hubo en 2018. No todas fueron revoluciones de colores impulsadas por Occidente, la mayoría sí. Y esta de Kazajstán el tiempo dirá si realmente las ONG que están muy presentes en Kazajstán, porque Kazajstán es un país en el cual tiene relaciones energéticas, es un país productor de petróleo, ¿no? Y tiene relaciones energéticas con Estados Unidos, con Europa, pero también con Rusia, con China. Se ha abierto al mundo de par en par después de la caída de la Unión Soviética. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Aparentemente hasta ahora es un tema interno por el precio de la benzina, finalmente la calidad de vida, pero vamos a ver qué pasa, por todo lo que tú estás mencionando, va a haber que seguirlo. Me parece que también en otras partes del mundo hay problemas, creo que en África algo he leído últimamente, no sé si tienes algo. Sí, en Nigeria continúan los asesinatos en aldeas, pero esta vez no es por parte de un grupo terrorista islámico, Boko Haram, ni de otros grupos islamistas, sino que son bandas armadas de saqueadores y secuestradores que actúan con impunidad en la provincia de Zamfara. 143 personas fueron asesinadas en total en la última semana, también porque desde esa provincia hubo pequeños pueblos donde fueron denunciados, y se estima que fue por venganza y también para cometer delitos y como venganza hacia las fuerzas de seguridad que han matado miembros de estas bandas. Así que está bastante complicado el panorama en Nigeria, que ya tiene el terrorismo también instalado desde hace varios años en su frontera. Sí, una lástima, pero bueno, la violencia está generalizada en esta zona de África, particularmente en Nigeria, ¿no? Donde hay violencia intercomunitaria, terrorismo, abusos de las fuerzas policiales, etcétera. Oye, mira, en África también una noticia en Etiopía. Hace un tiempo ya se habían retirado las fuerzas del TPLF, los rebeldes del TPLF del estado de Tigray, de distintas partes de Etiopía, y ahora el primer ministro, Abiy Ahmed, anunció que se liberaron algunos presos políticos y además llamó a la reconciliación y al diálogo. Así que son buenas noticias que nos llegan de Etiopía.
exacto, es un tema que seguimos de este programa bastante porque nos interesa y aparte es muy importante para la región. Y viniendo un poco para el lado de América del Sur, en Colombia el ELN cometió un atentado en Cali que dejó 13 policías heridos, lo que enseguida disparó la reacción del presidente Iván Duque, que acusó esta guerrilla con la que se está intentando desde hace varios años conseguir un acuerdo de paz, por ahora infructuoso, y acusó también el presidente colombiano a los países que pueden llegar a estar detrás del ELN, no dio nombres, pero habló de dictaduras comunistas. Digamos, siempre la retórica del discurso del gobierno de Colombia es el mismo, se posiciona con Washington, pero es cierto que el ELN no deja las armas y comete atentados también. En fin, una historia que se repite eternamente en Colombia, no se logra establecer un buen final, una solución definitiva. Esperemos que lo logren y bueno, hay muchas cosas más en el mundo. Hemos presentado estas 4, ahora nos iremos a una pausa y luego volveremos con un primer tema de análisis. Exactamente, sí, la cumbre de la CELAC en Buenos Aires. Muy interesante, así que a la pausa y ya volvemos. Estamos aquí ya de regreso con el segundo bloque para analizar el primer tema. Maximiliano, nos vas a hablar de esta cumbre, del CELAC, ¿no? Sí, el CELAC es la agrupación de países de América Latina y el Caribe sin Estados Unidos ni Canadá. Es como la OEA, pero sin Estados Unidos ni Canadá. Es un grupo que ha sido, digamos, ha estado dormido varios años. Entre 2018 y 2020 no ha habido reuniones. Luego, bueno, realizaron reuniones de cancilleres. La última y la más importante desde que resurgió la CELAC fue ahora en Buenos Aires, este fin de semana pasado. Y se nombró Argentina por unanimidad, se nombró como la presidencia pro tempore, que antes la ostentaba México. La CELAC es muy importante porque tiene una agenda diferente de la OEA, no se encolumna tanto detrás de Washington ni de las políticas quizás que se dictan de ese país, sino que también apunta directamente a los problemas de Latinoamérica y el Caribe. Durante la pandemia la CELAC, por ejemplo, logró comprar medicamentos en conjunto entre todos los países y también producir respiradores, jeringas para aplicar vacunas contra el COVID. Se profundizó estos acuerdos, se profundizaron el fin de semana pasado en Buenos Aires y también se firmó este fin de semana un importantísimo acuerdo con China en el cual la cooperación agrícola, tecnológica, científica se le da prioridad con China, se prohíben las armas nucleares y químicas y biológicas, también el uso pacífico de la energía nuclear, y bueno, se atrajeron también se firmaron acuerdos para inversiones chinas en distintos sectores, y también se firmó un documento en contra del terrorismo, la ciberdelincuencia y el tráfico de armas, así que tiene una agenda propia. Sin embargo, la CELAC no debe, muchos analistas opinan que como México y Argentina son los principales impulsores de este bloque, ya que Brasil no participa, desde 2020 no participa Brasil, por una cuestión de estar disconforme con las medidas que allí se toman. Brasil de Bolsonaro está más encolumnado con Estados Unidos, entonces apuesta más a la OEA que a la CELAC. Entonces, digamos, las resoluciones que se toman no deben ahuyentar definitivamente a Brasil ni tampoco a Colombia, que pueden separarse del bloque. Perdona, pero esto también, claro, que no se ahuyenten, que no se asusten, pero un poco así funciona la integración en América. O sea, tenemos diversos mecanismos de integración, Mercosur, Comunidad Andina, ¿no? El ALBA, tenemos, bueno, otras históricas como la ALADI, el SICA en Centroamérica y siempre hay distintos, bueno, el UNASUR, que ahora se llama PROSUR, y siempre al final termina este tema ideológico o de las alianzas de cada país, de los estados con otros países, influyendo en esto. Entonces al final, ¿hasta qué punto en este caso la CELAC,
que es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Podría ser efectiva, digamos, como mecanismo de integración. Sí, se intenta copiar el modelo de la Unión Europea para construir a largo plazo una integración económica, aduanera, de todo tipo entre los países de la región, pero se está muy lejos de eso y, como bien decís, existen países que digamos, están más en sintonía con Washington que con la región. Es el caso de Brasil, que no participa actualmente. También es el caso de Colombia. Quizás también el caso de Chile actual. Vamos a ver con este cambio de presidente, si se integra más a la CELAC y a la PROSUR y a otros organismos regionales, y no tanto a la OEA, que la OEA, ya sabemos, el último antecedente que tenemos es el golpe en Bolivia, que lo apoyó de manera impune. Entonces, es como bien decís. Y un debate importante es que también se suscitó dentro de las oposiciones de los países, es si la CELAC debe acoger países que hayan visto su institucionalidad democrática interrumpida, como es el caso de Cuba, por ejemplo, que bueno, está la CELAC desde antes digamos, su democracia se interrumpió mucho antes de haber formado parte del bloque, ¿no? Por eso fue expulsado de la OEA también. El caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. No sé qué opinión tenés. No, es un tema complicado porque, por un lado, uno cree que los estados tienen que cumplir con ciertas medidas, tienen que ofrecer garantías básicas de democracia y de institucionalidad democrática. Entonces, una dictadura, la eterna pregunta, ¿tiene que ser aislada o no? Yo creo que una dictadura tiene que ser presionada, y esto significa aislarla. La pregunta es que si uno lo deja fuera una dictadura, por ejemplo, a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, las deja fuera un foro de integración americano, ¿cómo se ejerce esa presión? Entonces yo creo que es necesario que participen, pero en la medida que también ellos muestren que tienen una pequeña voluntad de ceder un poco, por lo menos de acercarse por último, si son una dictadura, a un gobierno autoritario, que den alguna demostración que en pos de la integración americana están dispuestos a ceder en términos de poder, y muchas veces, lamentablemente, por lado y lado eso no ocurre. Claro, exacto, sí. Igualmente yo creo que hay países en los cuales no hay una dictadura, pero sí en los cuales se violan los derechos humanos y son admitidos de manera sin discusión, por ejemplo en la OEA o en el PROSUR o en la CELAC, como por ejemplo el caso de Colombia. Colombia, desde el Estado, ya hace bastantes años que persiguen no solamente a exguerrilleros desmovilizados, sino que se asesinan líderes sociales, líderes indígenas, luchadoras feministas también se han asesinado. En Honduras también ha ocurrido. Son países que, y también en Brasil, recordemos el asesinato de Marielle Franco, luchadora social, feminista, en la cual la familia de Bolsonaro también está implicada de alguna manera, está acusada. Digamos, se violan los derechos humanos en esos países y, sin embargo, no se habla tanto de expulsarlos del bloque, de suspenderlos, pero sí se habla, por ejemplo, de otros países como Cuba, Venezuela o el mismo Nicaragua, ¿no? Que mañana hoy mismo asume la presidencia Daniel Ortega, una nueva presidencia. Mira, para terminar, yo creo que efectivamente lo que tú dices es cierto. O sea, hay una delgada línea entre lo que es un gobierno autoritario o no, lo que es una dictadura o no. Yo creo que en este caso en América Latina se apunta al fondo a las dictaduras a secas, porque además las de Cuba y Venezuela llevan mucho tiempo, la de Cuba, ¿para qué hablar? Pero es cierto, debe haber un mínimo respeto hacia los derechos humanos. En realidad no un mínimo, debe haber un permanente respeto hacia los derechos humanos. Y eso se le tiene que exigir a las dictaduras, por supuesto, que son las que normalmente las violan, pero también a gobiernos democráticos que, basándose en luchas contra lo que sea, el terrorismo, el narcotráfico, comienzan a tener más poder de lo que deberían. Entonces, claro, la Colombia se me olvidó el nombre ahora, de Uribe, no era una dictadura, pero era un gobierno que claramente ya no era tan democrático. Y eso ha pasado en muchos países de acá.
Pero en fin, Maximiliano, yo creo que lo importante es que estas cumbres sirvan para que avance la democracia en la región. Claro, sí, también, perdóname que me quedó algo en el tintero. Por ejemplo, Brasil, cuando la destituyeron a Dilma Rousseff por una cuestión, también fue un movimiento parlamentario en el cual fue muy forzada su renuncia. No se suspendió a Brasil de ningún foro internacional, tampoco sucedió, bueno, Paraguay cuando lo destituyeron a Lugo se lo suspendió del Mercosur, es verdad, pero Paraguay es un país más chico, más débil, quizás eso pesa mucho. Lo mismo sucede con China, por ejemplo, ¿no? China claramente no es una democracia, pero sin embargo ningún país, ni siquiera de los más poderosos, se anima a romper relaciones con China, o quizás a no comerciar o a no integrarlo a un foro diplomático, ¿no? Es el doble estándar que hay en los derechos humanos. En la medida que me sirva a mí para comerciar, para exportar o para importar, lo dejo a un lado. Si me sirve porque es un socio político, ideológico, me quedo callado. Así se ha comportado, pero yo creo que eso ya no puede seguir así. Los derechos humanos no pueden ser violados. Y volviendo al tema de la integración, ya es momento que la ideología quede a un costado. Yo creo que lo de la integración americana es una quimera, porque aquí, a diferencia de lo que fue la Unión Europea, los orígenes de la Unión Europea, ¿no? Que era la comunidad del carbón y el acero, que sé yo, las ideologías eran mucho más cercanas, había mucha más afinidad, eran todas ideologías de centro-derecha, centro-izquierda, centro. Y en Latinoamérica lamentablemente eso no ocurre, me parece a mí. Exacto, así es, sí, coincido. Bueno, ha sido un tema muy interesante, Maximiliano, pero ahora nos iremos a la pausa porque ya luego en el tercer bloque vamos a analizar el segundo y último tema de análisis. Dale, adelante, después de la pausa. ¿Qué tema es? Vamos a sorprender con un asunto que incluye minerales en el Mar Rojo. Ajá, vamos. A la pausa. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 11. Y bueno, Raimundo nos va a sorprender con un tema del Mar Rojo. Comentanos, ¿cómo es? ¿De qué se trata? Voy a hablar básicamente del escudo nubio árabe. Seguramente la mayoría de la gente no ha escuchado sobre este tema porque es algo más o menos nuevo, ¿no? Nuevo, digamos, en términos de difusión. ¿Dónde queda ubicado geográficamente? El escudo nubio árabe es bastante amplio. Dije yo antes que está en el Mar Rojo, ¿ya? Pero es porque muchos países que están en torno a esta zona están ahí. Mira, los países involucrados, después vamos a ir al detalle, son Egipto, Israel, Jordania, Arabia Saudita, Yemen, Etiopía, Eritrea, Sudán del Sur. O sea, realmente son muchos países que están ahí en este escudo nubio árabe, que hay que mencionar, para que la gente entienda un poco, que en realidad su origen viene hace millones de años, ¿ya? Es una zona donde hubo una colisión de placas. Esto ocurrió en el Neoproterozoico. O sea, estamos hablando hace muchos millones de años atrás, ¿ya? Y en el fondo, esto es un yacimiento volcánico de mineral de sulfuro masivo. Ese es el apelativo que recibe, ¿ya? Ajá. ¿Qué pasa aquí? Se produce una exposición de rocas cristalinas en las cuales se encuentran diversos minerales. O sea, hay cobre, hay zinc, hay plomo, hay oro, plata. Incluso algunos creen que podría haber estaño. Entonces, de verdad, esto es como un yacimiento gigantesco donde hay distintos tipos de minerales y están distribuidos porque esto está dividido en bloques. Entonces, una buena parte de este escudo árabe nubio o nubio árabe se encuentra en Arabia Saudita, otra parte importante en Sudán y otras están en Eritrea. Etiopía también tiene una buena parte, y Egipto en el este de su país, en el desierto, también. ¿Ha sido explotado de alguna manera? Bueno, todavía no. No, hace años que ya vienen. De hecho, los antiguos egipcios, ya ellos habían intentado explotar esta zona, ¿ya? Uh-huh. Pero sí, ya hay algunas empresas que están explotando. Arabia Saudita hace tiempo ya que está ahí, Egipto también. Y es importante destacar que
que aquí hay por ejemplo, este tema se ha analizado en el foro de minerales futuros, que es un foro muy importante que tiene en perspectiva la situación de los minerales en el mundo. Se considera que esta zona, el escudo árabe nubio, o nubio árabe, con un cinturón que se encuentra en Eurasia, van a ser las zonas en un futuro no muy lejano, donde va a haber grandes yacimientos de minerales, los yacimientos de minerales más importantes del mundo. Claro. Así que este escudo nubio árabe es muy importante porque además se suma, es un factor que hay que tomar en cuenta cuando uno analiza la situación geopolítica de esta región. ¿Por qué Arabia Saudita, por ejemplo, le interesa tanto el Cuerno de África? ¿Por qué Egipto y Sudán también, por ejemplo, tienen ahí distintos aliados? ¿Por qué Rusia se involucra acá? ¿Por qué China? O sea, acá hay un tema que va más allá de lo que históricamente hemos conocido, que el petróleo, que el gas, ¿no es cierto?, que el Mar Rojo como un paso comercial, que las disputas étnicas, lo que quiera, pero está claro, esto se suma a todos esos elementos de los hidrocarburos, del agua, de la vía comercial del Mar Rojo, se le agrega este elemento que también me imagino que producirá colisiones entre los intereses de distintos países. Exactamente, porque por ejemplo, si uno pudiese ver un mapa, uno se da cuenta de que hay zonas compartidas. O sea, esto no es que haya en un lugar y en otro no, está todo cerca y hay bloques. Entonces la exploración va a ser en conjunto o no. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en el caso de Etiopía, que tiene una zona de conflicto con Sudán en una zona limítrofe? ¿Qué va a pasar ahí? Si es que encuentran minerales. ¿Qué es lo que pasó hace poco en otro tema, Somalia-Kenia, que en las aguas territoriales encontraron yacimientos de petrolíferos? Entonces hay un problema, un litigio. Entonces esto podría agitar aún más la ya agitada geopolítica de la zona. Claro, también me decías que involucra a Israel. Por supuesto. También en el mar Mediterráneo, digamos, o dentro de la parte continental. Es en el sur de Israel. Yo no sé si esa parte ya se llama Mar Rojo, pero es como la continuidad, el Mar Rojo, cuando uno va subiendo, ¿no?, hacia el norte, y ahí aparece el territorio egipcio. Entonces el agua, el mar sigue por el lado egipcio hacia el Mediterráneo, y el otro se termina encajonando entre Jordania e Israel. En esa zona ahí hay una pequeña parte que pertenece a Israel. Claro. ¿Y ya hay proyectos de cooperación entre distintos países o no? Por ahora está muy... No, está todo medio secreto, poco a poco se ha ido sabiendo más. Por ejemplo, se ha sabido ya que Barrick Gold, esta empresa que me parece canadiense, ya está trabajando, me parece que en Egipto. Así que ya se están involucrando países terceros y multinacionales. Así que un tema a seguir, Maximiliano. Exacto, sí, se agrega, como decía, otro elemento más a las disputas que ya hay en la zona, que además hay muchos desplazados por guerras, claro, como lo que está sucediendo en Etiopía, en Sudán del Sur, digamos, son zonas muy conflictivas. Y bueno, también si hablamos del sur de Israel y Egipto, que en este momento Israel y Egipto tienen buenas relaciones, pero siempre puede llegar a haber algún motivo y alguna disputa por estos minerales. Lo mismo sucede con Jordania, Arabia Saudita, y también los actores externos como Rusia y China, y me imagino que habrá también sobrevolando empresas occidentales. Quiero creer que no se van a perder el negocio por la competencia, no se lo van a dejar todo a China, claro. Vamos a seguir este tema y ahí vamos a ir viéndolo hacia dónde va, pero es un tema al cual hay que ponerle atención de todas maneras. Sí, para el futuro. Bueno, con esto cerramos el análisis de hoy en este nuevo formato del programa de dos análisis y comentarios de noticias y de lo que sucedió, de lo más importante en el mundo, ¿no? Y estaremos encontrándonos en la próxima emisión. Sí, con esto ya estamos terminando el programa de hoy. Tenemos este nuevo formato, ¿no? Dos programas semanales, uno los lunes, otro los jueves. Esperamos que les guste y estaríamos reencontrándonos el próximo jueves. Perfecto, ¿cómo no? Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de El Mundo desde el Sur para que les avise cuando hay una nueva actualización. Y si les gustó también puede dejar un me gusta. Y bueno, nos reencontramos el jueves con más análisis y con lo más importante de la política internacional en estos días. Así es, hasta la próxima. Buena semana.
Chao Raimundo, hasta luego. Chao, chao.